estoy poniendo a grabar. Ahí estamos. Bueno, ya hay pocas clases, ya casi se nos va este año, por suerte. Estamos ahí tratando de organizarles para el día de la clase de repaso alguna sorpresita. Así que bueno, eventualmente vamos a hacer la clase de repaso en algún otro momento y vamos a ocupar el tiempo de esa clase de repaso. Cuando lo tengamos confirmado les avisamos. Pero bueno, ahí estamos laburando en tratar de hacer algo interesante para esa fecha. ¿Cómo le fue a los que rendían hoy? Hoy, perdón. Que muchos dijeron que tenían que rendir. ¿Están por ahí? Creo que bien. Buenísimo. Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con la clase de hoy. ¿Alguna duda de las clases anteriores? ¿Algo que quieran preguntar antes de arrancar? Bien. Bueno, la clase de hoy tiene o es una de las más importantes en cuanto a contenido de la bolilla de derecho del consumidor, porque lo que vamos a hablar es de la responsabilidad derivada de las relaciones de consumo. O sea, ¿qué pasa cuando algún proveedor incumple todos estos derechos que venimos charlando y que venimos viendo? ¿Qué pasa cuando no se cumple el deber de información? ¿Qué pasa cuando no se cumple el deber de seguridad? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las acciones de cumplimiento? ¿Cuál es el régimen de responsabilidad de los proveedores en el marco de las relaciones de consumo? Por lo tanto, la clase de hoy es básicamente lo que les va a dar de comer, lo que les va a permitir litigar, lo que les va a permitir ejercer los derechos y eventualmente también lo que les va a permitir resolver si están en un juzgado o proponer legislación si están están asesorando en algún poder legislativo. Entonces, la clase de hoy es particularmente importante por la finalidad o el contenido práctico que tiene. Lo que tenemos que entender primero y recordar es que la responsabilidad es derivada de las relaciones de consumo. No es la responsabilidad derivada únicamente del contrato de consumo. La fuente generadora de responsabilidad es la relación, que puede estar de consumo, que puede estar materializada en un contrato y por lo tanto aplicaremos algunas reglas, que puede provenir de una conducta ilícita, que puede venir de un acto unilateral y tendremos otro tipo de reglas. Pero claramente la fuente de la responsabilidad es la relación de consumo. Ahí se van a encontrar también con algunos autores importantes, pero no muchos, Lorenzetti, Sebastián Picasso, Javier Weintraub, que les van a plantear que la responsabilidad de las relaciones de consumo se constituye en una esfera de responsabilidad independiente. ¿Se acuerdan que habíamos charlado en la clase de responsabilidad que tenemos la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Bien. Lo que les van a plantear estos autores es, bueno, tenemos responsabilidad contractual y extracontractual y responsabilidad de las relaciones de consumo. A mí no me cierra esa postura, porque entiendo que las esferas de responsabilidad tienen que estar legisladas, que el contenido de las esferas de responsabilidad tienen que estar legisladas y que en todo caso veremos si la relación de consumo está plasmada en un contrato, tendrá algunas reglas de juego, están legisladas, y si no está plasmada en un contrato o se trata de otro tipo de incumplimientos, tendrá otras reglas de juego. Pero no creo que haya un régimen especial de la responsabilidad de las relaciones de consumo, aunque depende del autor que elijan, pueden que lo encuentren, y si ustedes
se convencen de que eso puede ser así, en la medida en que lo fundamenten, está perfecto. No va a haber no hay una obligación de pensar igual, pero sepan que está esto dando vuelta. ¿Cuáles son entonces las reglas de juego? ¿Cómo es la responsabilidad en las relaciones de consumo? Bien, la Ley de Defensa del Consumidor y el proyecto de Código Consumidor que tenemos dando vuelta va a traer o trae tres supuestos distintos. Tenemos un supuesto de responsabilidad derivado justamente de lo que va a ser la inejecución de la oferta. Ahora vamos a ver por qué hablamos de inejecución de la oferta. Vamos a tener un supuesto de responsabilidad para la responsabilidad por producto, para la responsabilidad por la prestación deficiente del servicio, y vamos a tener un tercer supuesto de responsabilidad específico para las garantías y el régimen de garantías sobre los productos. ¿Por qué? Vamos a ir viendo cuáles son estas diferencias, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar de inejecución de oferta y no de incumplimiento del contrato? Porque cuando vimos o empezamos a ver contratos de consumo, ustedes vieron que el ofertado y la publicidad es parte integrativa del contrato. ¿Se acuerdan esto del artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor y del 1100, 1101 del Código Civil? Que aquello que es prometido, aquello que es parte de la oferta es parte del contrato. Entonces, yo puedo exigir que me cumplan con lo que está en el contrato o puedo exigir que me cumplan con lo que me prometieron. Y si hay divergencia entre algunas de esas dos cosas, puedo elegir que me cumplan la que más me conviene. Si la publicidad decía internet por 500 pesos al mes y cuando me llega la factura me quieren cobrar 1000, puedo exigir que me den 500 pesos al mes porque eso que me publicitaron era parte integrativa del contrato. ¿Se entiende el concepto? Entonces, al ser la oferta parte del contrato, la mera inejecución de la oferta es equiparada al incumplimiento contractual en los contratos paritarios. ¿Se entiende esto? Bien, perfecto. Entonces, si la ejecución del contrato, la inejecución de la oferta está equiparada a la inejecución del contrato, lo que va a generar la responsabilidad, como dice el artículo 10 bis, no es el incumplimiento contractual o la inejecución del contrato, sino la inejecución o el incumplimiento de la oferta. ¿Y qué va a suceder cuando tengamos incumplimiento de la oferta? Bueno, ahí tenemos que ir al 10 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Qué va a decir la norma? Que el consumidor frente a ese incumplimiento tiene tres opciones. Puede elegir pedir que le cumplan lo que le prometieron, ejecutar el cumplimiento forzado, puede pedir la sustitución de la prestación por una parecida o de valores similares, o puede resolver la relación de consumo, que devuelvan el dinero que haya pagado si es que pagó algo, y cualquiera de estas tres opciones que haya elegido se hace sin perjuicio de los daños y perjuicios que el proveedor le haya ocasionado al consumidor y que tenga que después devolverlos. ¿Tá? Entonces, el consumidor puede elegir cualquiera de estos tres supuestos. Que le cumplan, que le den algo parecido, y esto que habla de la norma del artículo 10 bis, inciso B, funciona como piso y como techo para consumidores y proveedores. Si hay una ejecución de la oferta, lo que puede exigir el consumidor como sustitución es algo de características similares a lo que había adquirido. No puede, porque no le dieron un celular o le dieron un celular fallido, pedir que le den un iPhone. Ni tampoco puede el proveedor, porque dio un teléfono medianamente nuevo fallido, pretender sustituir la prestación con un teléfono viejo. Entonces, esto funciona como piso y como techo para proveedores y para consumidores. Ahora, a la hora de pensar en el inciso C, ¿no?, que es el de la resolución del contrato, lo que se ha discutido en la doctrina y en la jurisprudencia es si a la resolución de los contratos de consumo se le aplican las normas del 1084 y del 1086, de los contratos paritarios. ¿Se acuerdan esto de que la resolución contractual requiere del incumplimiento grave? ¿Se acuerdan que lo vimos?
¿Se acuerdan algo de eso? ¿Están ahí? No mucho, bien. ¿Se acuerdan que... eh, ok, vamos a repasarlo, para eso les pregunto. Cuando nosotros tenemos un contrato paritario y queremos resolver el contrato por incumplimiento, queremos entrar a hacer cumplir el pacto comisorio, a hacer cumplir el pacto comisorio y demás, el código pide, el 1084, que el incumplimiento de la contraparte del deudor sea grave. Que no puedo pedir la resolución del contrato, en todo caso tendré la acción de cumplimiento si tengo el incumplimiento sobre prestaciones accesorias, si tengo un mero retardo. Entonces, tengo que, para poder resolver el contrato paritario, exigir o esperar de la otra parte un incumplimiento grave. Y el 1086 lo que dice es que entiende el Código Civil por incumplimiento grave. La manifestación de que no se va a cumplir, el incumplimiento fuera del plazo cuando el plazo es esencial, el desbaratamiento de las expectativas de la otra parte. ¿Se acuerdan algo ahora? Bien, lo que se está discutiendo, o lo que se discutió en la doctrina y la jurisprudencia es si estos requisitos del incumplimiento grave que está en el código para los contratos paritarios, lo tenemos que utilizar también para la extinción de los contratos de consumo. O sea, si el consumidor, para poder resolver un contrato, tiene que esperar del proveedor un incumplimiento grave o frente a cualquier incumplimiento, por mínimo que sea, puede resolver el contrato. Esto se discutió en un fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que era un caso contra Ford. El señor había comprado una camioneta y la camioneta vino con un defecto del motor y el señor decide resolver el contrato, devolverle la camioneta a Ford y pedir que le den el dinero de vuelta. Y Ford lo que plantea es, o lo que decía es, esta resolución no es grave porque el problema que tenía el señor en el vehículo se podía subsanar, se podía arreglar el defecto que tenía y por lo tanto existiendo la posibilidad de ir por el lado del régimen de garantías, acá no hay ningún incumplimiento grave que justifique la resolución. Y tanto primera instancia como la Cámara de La Plata le dan la razón a Ford hasta que el caso llega a la Corte y lo da vuelta. ¿Qué dice la Corte de la Provincia de Buenos Aires? Bueno, justamente de que la resolución de los contratos de consumo no requieren de un incumplimiento grave del proveedor. Que en principio el consumidor puede resolver el contrato, puede incumplir el proveedor, sea este grave o no. El único límite que va a tener el consumidor para poder ejercer este artículo 10 bis, inciso C, es el mismo que vamos a encontrar proyectado en el Código de Defensa del Consumidor que está en el Congreso, y es que el ejercicio de la facultad resolutoria no puede ser constituida un abuso del derecho. Entonces, si porque tenía un rasponcito pretendo devolver el auto y deshacer toda una operación de un montón de dinero, no voy a poder hacerlo. Ahora, si el problema ya es más de fondo y tiene otras cuestiones, no necesito de la gravedad. Y es más, aclara la Corte, la existencia de varias opciones para el consumidor en el sistema normativo, cuando el consumidor elige una, que tenga otras opciones disponibles no implica de por sí el ejercicio abusivo de un derecho. O sea, si yo tengo en la norma la posibilidad de hacer reparar el bien y en vez de pedir la reparación pido la resolución del contrato, eso en principio no es un ejercicio abusivo del derecho, salvo de que sea antieconómico o de mala fe el pedido de resolución. ¿Se entiende el concepto? ¿Cómo funciona esto? Bien. Ahora, el artículo 10 bis, como regula las relaciones contractuales de consumo, los contratos de consumo, no permite, en primera medida,
extender la responsabilidad frente al consumidor a otros sujetos que no sean con los que contrató. O sea, si yo tengo un incumplimiento contractual, el incumplimiento contractual en principio es con aquel que contraté. Entonces, si fui a una concesionaria de autos y me dijeron que el auto me lo entregaban en 20 días y no me lo entregan a los 20 días, en principio el incumplimiento del contrato es de la concesionaria, no es del fabricante, ni del plan de ahorro, ni demás. Ahora, esto lo aclaro porque suele suceder que se confunde mucho con el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que ahora lo vamos a charlar, que sí permite la extensión de la responsabilidad a toda la cadena de proveedores. La inejecución contractual, como regla, es solamente con el proveedor con el contraté. Ahora, ¿puedo extenderle la responsabilidad a otros proveedores? Sí, puedo. ¿Cómo? Echando mano a la teoría de la conexidad contractual, a los artículos 1073 a 1075. ¿Se acuerdan de la conexidad contractual, no? Que lo habíamos charlado. Esto de que los contratos, cuando hay una red de negocios, las partes se van transmitiendo los efectos unos a los otros. Entonces, si yo fui y compré un auto marca Fiat, y Fiat necesitaba de la concesionaria, y ese contrato de compraventa solamente es posible en la medida en que haya un contrato de concesión, entonces la compraventa de auto la tengo que comprender o entender como subsumida al contrato de concesión, y ese contrato de concesión y ese contrato de compraventa los tengo que entender como un conjunto, y por lo tanto, vía conexidad contractual, sí puedo extender la responsabilidad a otros proveedores que hayan intervenido en el negocio jurídico en la medida en que pueda probar la causa económica común. O sea, voy a tener que probar los extremos para que proceda la conexidad contractual para poder, en un supuesto de incumplimiento contractual o de inejecución de la oferta, traer a los otros proveedores como codemandados. ¿Se entendió hasta acá? Sí, se entendió. Bien, buenísimo. Pasemos al otro supuesto. Cuando no tengamos un incumplimiento contractual, sino tengamos un incumplimiento a las normas, o cuando, lo que dice expresamente el artículo 40 de la defensa del consumidor, se le causa un daño al consumidor por el riesgo o vicio de la cosa o la prestación deficiente del servicio. ¿Qué está diciendo el artículo 40 ahí? Que el producto, porque tenía un riesgo, era un microondas y explotó, porque los microondas pueden explotar, o tenía un defecto, un auto que se le salió una rueda. Hay un caso de la Cámara de Comodoro Rivadavia, de un señor que se había comprado un auto 0 kilómetros y a los pocos kilómetros se le desprendió una rueda en la ruta y casi se mata, por ejemplo. Eso es un defecto de la cosa. O porque el servicio fue prestado en forma deficiente. Cualquiera de las tres situaciones van a permitir o van a generar otros sistemas de responsabilidad. Porque cuando el consumidor sufra algún daño en su patrimonio o en su persona en función de estos defectos de la cosa o del riesgo de la cosa o de la prestación deficiente del servicio, se va a disparar una responsabilidad objetiva en cabeza del proveedor, donde va a tener que indemnizarle todos los perjuicios que haya sufrido el consumidor. Y esa indemnización o esa responsabilidad se va a extender a todos los que han participado en la cadena de comercialización de ese producto que causó el daño. Entonces, si yo tengo un auto al que se le desprende una rueda, la responsabilidad va desde la concesionaria hasta el fabricante, todos los que estuvieron en el medio. Si hubo importador, el importador, todos los que están en el medio quedan comprendidos por la garantía, por la responsabilidad del artículo 40. Por eso todos tratan de meter todo caso de daños de responsabilidad del consumidor dentro del 40. El 40 tiene esta particularidad, es solamente para este supuesto. Daños sufridos por el consumidor por el riesgo o vicio de la cosa o por la prestación deficiente del servicio. Como les dije, va toda la responsabilidad ahí, va a abarcar a toda la cadena de comercialización del producto, desde que se fabricó hasta que llegó a las manos del consumidor final, sin perjuicio de que después entre los distintos miembros de la cadena de comercialización tengan una acción de repetición entre ellos. Entonces, todos van a poder, o si, por ejemplo, compré un microondas que explotó y tenía un defecto de fabricación que causó que explote, le puedo cobrar a Garbarino y después Garbarino tendrá acción de repetición eventualmente contra el fabricante.
Porque ahí el fabricante podrá decir, ahí Garbarino podrá decir, bueno, yo pagué algo que en realidad no me correspondía. Esta responsabilidad frente al consumidor es la de tipo concurrente. Van a ver que la norma habla de solidaridad, pero no puede ser solidaria, primero porque la causa fuente es distinta, la relación del consumidor con el que le vendió es contractual, mientras que con el resto de la cadena va a ser extracontractual, y además porque la acción de repetición posterior permite que se le cobre el 100% y no una parte que quizás el proveedor no tenía nada que ver, ¿no? Si Garbarino paga un daño de un microondas que explotó y que no tuvo nada que ver con el defecto que tenía el producto, va a estar pagando algo que no le corresponde, no tiene parte de la deuda y por lo tanto tiene la posibilidad de repetir el 100% de lo pagado. Entonces, si bien la norma habla de solidaridad, el texto debería haber dicho que la responsabilidad de la cadena de producción era concurrente, lo cual implica igualmente que todos están obligados por el todo frente al consumidor. El consumidor tiene la posibilidad de elegirle a quién le va a cobrar ese daño que sufrió. ¿Se entendió? ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿qué pasa con el proveedor? ¿Cómo se defiende frente a un reclamo de esta índole? Bueno, la Corte fue muy clara en señalar en un caso que se llama Ledesma contra Metrovías, que la relación de causalidad entre el daño, entre el hecho dañoso y el daño, no se constituye con el hecho en sí, sino con la relación de consumo. Me explico qué quiero decir con esto. En Ledesma lo que había pasado era una señora que estaba esperando el subte en la estación Catedral a las 6 de la tarde, hora pico. ¿Se acuerdan lo que era el subte en hora pico? Ya sé que hace como un año que no viajamos el subte en hora pico, pero el subte en hora pico era complicado. Estaba esperando el subte, llega la formación al andén, se genera una avalancha. Yo no extraño estar ahí muerto de calor aplastado por 200 personas, perdón. Y justamente lo que pasó a esta señora fue esto: llega el subte a la formación, se viene toda la avalancha de gente que quiere subir al subte de una, la empujan y le queda atrapado el pie entre el tren y el andén, ¿no? Entre la formación y el andén le queda atrapado el pie. La pueden sacar, tiene una fractura de tobillo, o sea, tiene una serie de daños, no se murió, no perdió la pierna, nada del otro mundo, pero tuvo una serie de daños. Inician una demanda contra Metrovías pidiendo que le reparen los perjuicios y Metrovías contesta diciendo: culpa de un tercero por el que no debo responder, la culpa es de la gente que la empujó, yo como prestador del servicio de subte no tengo nada que ver. La Corte le contesta a Metrovías: vos tenés que responder igual porque el daño se produjo en el marco de una relación de consumo. La relación de causalidad no es con el hecho de haber sido empujada, sino que la relación de causalidad es con el hecho de que estaba en una estación de subte a punto de tomar un subte. Y por lo tanto tenés que hacerte cargo del daño, ¿no? La ruptura de la relación de causalidad o los eximentes de responsabilidad, culpa de un tercero, fuerza mayor, hecho de la víctima, tienen que ser o tener entidad suficiente para romper el vínculo con la relación de consumo, no con el hecho dañoso. ¿Se entendió el concepto, lo que bajó o lo que marcó la Corte? Entonces, en este caso, Metrovías lo que tenía que haber probado es que se rompió el tobillo en la calle, en otro lugar, y no en una estación, en un andén. ¿Se entiende por dónde va la mano? ¿O cómo funcionan los eximentes? Bien. Entonces, sí, es una obligación, es un factor objetivo de una obligación de seguridad. De hecho, si ustedes ven la discusión que hay sobre la obligación de seguridad, si está vigente o no está vigente, ahí tienen el texto de Pizarro, perdón, primero el texto de Picasso, que se llama Requiem para la obligación de seguridad, le contesta a Pizarro con la vigencia de la obligación de seguridad, y Lorenzetti les contesta a los dos en el fallo Arregui de la Corte.
van a ver que la obligación de seguridad, donde todos están de acuerdo que sigue existiendo, es en la Ley de Defensa del Consumidor. Justamente el debate de estos tres, el de Lorenzetti, de Pizarro y de Picasso, pasa porque pasa fuera de las relaciones de consumo. Pero en el marco de las relaciones de consumo, justamente como decía Juan, hay una obligación de seguridad que genera una obligación de resultado con un factor objetivo de atribución de la responsabilidad. Y lo que les decía de los eximentes justamente es cómo se aplican o cómo funcionan los eximentes en función de la responsabilidad de las relaciones de consumo. Si tengo un accidente de tránsito, ahí sí el eximente es con el hecho dañoso. Si tengo una relación de consumo, no es con el hecho, sino con la relación de consumo. Es una diferencia muy importante a la hora de defenderse, porque suelen estar mal planteadas las defensas. ¿Te contesté, Juan, la pregunta? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Sí, no pasa nada, se entendió. Bien, ¿estamos? ¿Se entendió entonces? Bien. Y el tercer supuesto o el tercer tipo de responsabilidad que vamos a tener en la Ley de Defensa del Consumidor es el régimen de garantías. Artículos 11 a 17, 11 a 17 del Código de la Ley de Defensa del Consumidor, que les va a plantear que cuando el producto tenga algún defecto, toda la cadena de comercialización, también el artículo 13 hace aplicable la garantía a toda la cadena de comercialización, es responsable tanto por la reparación como por la sustitución del producto. Esto que nos pasa cuando vamos a Garbarino, Frávega o el que sea, que te dicen tenés 3 días para probar el producto y si no la garantía con el fabricante, es mentira. El consumidor tiene el derecho de exigirle el cumplimiento de la garantía a toda la cadena de comercialización y después se arreglarán entre ellos. Pasa que, bueno, por cuestiones contractuales que tienen entre ellos, tratan de tirar la pelota para afuera. Esto como primera medida. Como segunda medida, o lo importante que hay que saber del régimen de garantías, es que la garantía es para cosas nuevas y para cosas usadas también. La garantía sobre cosas nuevas es de 6 meses, sobre cosas usadas es de 3 meses, por los defectos que no le hayan sido informados al consumidor, ¿no? Entonces, si yo me compro una remera en un outlet y me dicen, mirá que acá tiene un agujerito, obviamente que que la garantía no me va a cubrir ese agujerito. Ahora, si cuando la quiero lavar encuentro que está toda manchada y no me dijeron que tenía ese problema, también tiene recambio y también me tiene que sustituir la cosa. Esto de, porque es usado, porque es liquidación, no tiene garantía, no es cierto. La garantía en las cosas usadas dura 3 meses y 6 meses en las cosas nuevas. Salvo después en el tema de inmuebles, que ahí sí son de 5 años, porque se aplica la norma del Código Civil y no la de la Ley de Defensa del Consumidor. Ahora, esta garantía para bienes muebles, el plazo legal es de 6 meses. Nada implica que después no pueda haber una garantía voluntaria que sea por un plazo mayor, ¿no? Esto de garantía extendida, te doy 1 año de garantía y demás. Cuando sucede esta garantía voluntaria, lo que hay que considerar es que la garantía voluntaria tiene que ser posterior al vencimiento de la garantía legal. Entonces, si me van a dar 1 año de garantía extra, ese año tiene que empezar a correr a partir del vencimiento de los 6 meses que me habían dado, porque si no, me están cobrando la garantía que la ley les obliga a dar a los proveedores. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay un beneficio de extensión de la garantía, ese beneficio sí o sí se tiene que interpretar que empieza a correr después del vencimiento de la garantía legal. ¿Ah? ¿Estamos? Bien. Ahora, más allá de esta cuestión del plazo, también vamos a ver que este plazo se puede ir suspendiendo. ¿Por qué se puede ir suspendiendo? Porque si el producto tiene un defecto y este producto tiene que ser reparado,
durante el tiempo en que está siendo reparado el producto, el plazo de la garantía se suspende. Y cuando me devuelven el producto, esa reparación que se hizo tiene la misma garantía que la de un producto nuevo. Entonces, si yo mandé mi teléfono a arreglar, la reparación que me hicieron sobre el teléfono tiene también 6 meses de garantía. Y el resto del teléfono, el plazo que ese teléfono estuvo en arreglo, la garantía no corrió. ¿Estamos? O sea, si yo no puedo disponer de la cosa, la garantía no corre. Una vez que tengo que elegir por el régimen de garantías, el proveedor solamente tiene la posibilidad de reparar la cosa una única vez. No me pueden obligar a llevar el bien 25 millones de veces hasta que ellos lo arreglen. Si cuando me hacen el arreglo es insatisfactorio porque la cosa no quedó exactamente igual que nueva, el consumidor tiene la posibilidad de resolver el contrato y decirle no quiero más las cosas, devolverme el producto o dame un producto de características, el mismo producto u otro de características similares. Porque también eso es algo muy común, sobre todo con los autos, tráemelo a arreglar 22 millones de veces. No, yo lo llevo una. No se arregla, puedo pedir o la resolución o la sustitución por otro vehículo o por otra cosa. ¿Se entendió? ¿Se entendieron los 3 regímenes? El de contractual, el de artículo 40 y el de garantía. ¿Se entendieron las 3 situaciones? Bien, perfecto. Lo último que nos queda, entonces, para ver, es el tema del daño directo. ¿Qué es el daño directo? Es la posibilidad que tiene ustedes, para hacer un reclamo, para hacer valer el derecho que tengan, hay varias vías. Hay una vía judicial que va a requerir de una mediación previa frente en un lugar que se llama COPREC. El COPREC es un centro de mediación que en realidad son mediadores que pertenecen al COPREC. Ustedes van al estudio de cada mediador y tratan previamente, antes de ir al juicio, de llegar a un acuerdo con el proveedor en esa instancia para no llegar. Si no hay acuerdo, ahí recién con el acta de cierre de que trataron de llegar a un acuerdo y no pudieron, pueden iniciar la demanda. Tienen por un lado el tema del COPREC, ¿no? Y si no hay acuerdo, la vía judicial. La otra alternativa es los que están en capital en el CGP, los que están en provincia ante lo que se llaman las OMIC, hacer un reclamo, una denuncia administrativa, donde el ente administrativo va a tomar la denuncia, va a citar al proveedor a que haga un descargo, va a fijar una audiencia para tratar de que ustedes lleguen a un arreglo en ese marco con el proveedor. Si no hay arreglo en esa instancia, el acta de cierre o el cumplimiento de esa audiencia administrativa les va a servir igual que la del COPREC para iniciar la demanda. Y una vez que no hubo acuerdo, la administración va a tener la posibilidad de hacer 2 cosas. Primero, de analizar la denuncia y el descargo del proveedor y eventualmente, si considera que hubo una infracción a la ley de defensa del consumidor, imponer una multa que va a favor del Estado. Y si el consumidor lo ha pedido, fijar una reparación muy pequeña que se llama daño directo, que está en el artículo 40 bis. ¿Qué es el daño directo? Es la posibilidad de la administración de evitar la judicialización de un problema por pequeños montos. Entonces, si lo que estoy reclamando es que no compré una licuadora y no anda, la administración, además de la multa, tiene la posibilidad de reconocer el valor de la licuadora y de decirle al proveedor, che, pagale la plata a la licuadora o dale una licuadora nueva. ¿Se entendió? O sea, solamente el daño directo puede tener un límite acotado, solamente puede reparar el daño emergente y el daño material, no puede reparar el daño indirecto ni lucro cesante, ni el daño moral. Eso eventualmente el consumidor tendrá que reclamarlo judicialmente. Son pequeñas sumas que puede dar la administración para reconocer los daños pequeños, inmediatos, para tratar de evitar de que el consumidor tenga que ir a juicio por pequeños montos. El problema está en que las administraciones funcionan mal, sea de nación, sea de ciudad, sea de provincia, y por lo tanto a veces tardan tanto en resolver estas cuestiones que para cuando resuelven
el daño directo que reconocen, al consumidor no le alcanza para comprar el producto defectuoso, ¿no? Entonces, el consumidor termina yéndose a la vía judicial, aun cuando se tratan de pequeñas cuestiones. ¿Se entendió esto del daño directo? Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo en orden entonces? Sí, daño punitivo entra, Juliano, es el tema que van a ver la clase que viene. Hay una clase específica de daño punitivo que la va a dar Paula, así que eso lo van a charlar el viernes. Exprofeso dejé afuera daño punitivo porque es algo que vamos a dedicarle una clase entera. ¿Está? Así que bueno, si no hay más dudas, nos vemos el martes de la semana que viene. Vamos a ver si podemos armarles una sorpresa para ese día. Si no, quedará para el próximo cuatrimestre. Un saludo, nos vemos. Muchas gracias. Chau, profe.